En las colinas brumosas del norte de Francia, donde los bosques densos ocultaban caminos antiguos y senderos olvidados, vivía una mujer cuyo nombre la historia casi borró por completo, pero cuya acción en una mañana de junio de 1944 cambió el resultado de una batalla crucial y salvó cientos de vidas aliadas. Tenía 34 años. Era maestra de escuela en un pequeño pueblo cerca de Caen, y durante 4 años había vivido bajo la ocupación alemana con la misma dignidad silenciosa que caracterizaba a tantos franceses que se negaban a colaborar, pero que tampoco tenían los medios para resistir abiertamente. Cada día caminaba por las calles adoquinadas de su pueblo, saludaba cortésmente a los soldados alemanes que patrullaban las esquinas, enseñaba a sus estudiantes las lecciones aprobadas por las autoridades de ocupación, y regresaba a su pequeña casa al final de la tarde como si nada hubiera cambiado desde antes de la guerra. Pero todo había cambiado, y ella estaba a punto de demostrarlo de una manera que nadie, ni siquiera ella misma, podría haber imaginado. Era el 5 de junio de 1944, y los rumores de una invasión aliada inminente habían estado circulando durante semanas entre la población civil. Los alemanes habían intensificado sus patrullas, habían establecido nuevos puntos de control en todas las carreteras principales y habían comenzado a mover grandes cantidades de equipo militar hacia la costa. Esa tarde, mientras regresaba a casa en su bicicleta después de terminar sus clases, notó algo inusual en el camino que atravesaba el bosque cerca de su pueblo. Había marcas frescas de orugas de tanques en el camino de tierra, docenas de ellas, todas dirigiéndose hacia un claro oculto entre los árboles, donde nunca antes había visto actividad militar significativa. 'Su curiosidad natural como maestra, combinada con 4 años de vivir bajo ocupación que le habían enseñado a observar todo cuidadosamente, la llevó a detenerse y explorar un poco más. Empujando su bicicleta por un sendero estrecho entre los árboles, se acercó lo suficiente para ver lo que los alemanes habían escondido allí, y lo que vio la dejó sin aliento. 50 tanques alemanes, principalmente Panthers y Tigers, los modelos más avanzados y temibles del arsenal alemán, estaban camuflados cuidadosamente bajo redes de camuflaje y ramas de árboles en ese claro del bosque. Había soldados por todas partes, técnicos trabajando en los motores, oficiales estudiando mapas bajo carpas improvisadas, camiones cisterna reabasteciendo los tanques con combustible.
Era obviamente una fuerza de contraataque importante, posicionada estratégicamente para responder a cualquier desembarco aliado en las playas cercanas. Ella sabía por las conversaciones que había escuchado en el pueblo que los alemanes esperaban que los aliados intentaran un desembarco en algún lugar de la costa de Normandía, y esta concentración masiva de poder blindado era claramente parte del plan alemán para rechazar esa invasión antes de que pudiera establecerse firmemente. Si estos 50 tanques llegaban a las playas en las primeras horas de una invasión, podrían masacrar a los soldados aliados mientras intentaban salir de las embarcaciones de desembarco. Podrían destruir las cabezas de playa antes de que pudieran consolidarse, podrían convertir toda la operación en un desastre sangriento. Retrocedió silenciosamente antes de que los guardias alemanes la notaran. Subió a su bicicleta y pedaleó de regreso al pueblo con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Sabía que tenía que hacer algo con esta información. Pero, ¿qué? No tenía conexiones con la resistencia francesa. No sabía cómo contactar a los aliados. No tenía radio ni manera de enviar un mensaje. Incluso si intentara contarle a alguien en el pueblo, ¿quién le creería? Y más importante, ¿cómo podría alguien transmitir esa información a los aliados antes de que fuera demasiado tarde? Pasó toda la noche despierta en su pequeña casa, mirando el techo, pensando, planificando, descartando ideas que parecían imposibles o demasiado peligrosas. Hacia las 3 de la madrugada, escuchó el sonido distante de aviones, muchos aviones, más de los que había escuchado en toda la guerra. La invasión había comenzado, y esos 50 tanques estarían en camino hacia las playas en cuestión de horas, quizás minutos. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea tan simple, tan ridículamente básica, que casi se rió de sí misma por pensar que podría funcionar. Pero era la única idea que tenía, la única cosa que podía hacer con los recursos que tenía disponibles. Se vistió rápidamente, agarró su bicicleta y antes del amanecer estaba de vuelta en el camino del bosque, pedaleando en la oscuridad hacia donde sabía que estaban escondidos los tanques. Los soldados alemanes estaban ocupados preparándose para partir, cargando municiones finales, haciendo verificaciones de último minuto en los sistemas mecánicos, recibiendo órdenes de sus oficiales. Nadie prestó mucha atención a una mujer local en bicicleta que pasaba por el camino cercano, probablemente dirigiéndose a trabajar temprano o a buscar alimentos en una granja vecina. Era una escena común, tan común que era invisible. Lo que hizo a continuación requirió un coraje extraordinario y una comprensión intuitiva de cómo funcionaban las máquinas que pocos hubieran tenido. Mientras pasaba cerca del claro, aparentemente sin prestarle atención a los tanques,
comenzó a dejar caer pequeños trozos de la cadena de su bicicleta en el camino de tierra que los tanques tendrían que usar para salir del bosque. No era la cadena completa, sino eslabones individuales que había estado removiendo cuidadosamente durante su viaje hacia allí, trabajando la cadena con las manos mientras pedaleaba, aflojando los pines que mantenían los eslabones juntos. Cada eslabón que dejaba caer era un pequeño trozo de metal, de quizás 5 centímetros de largo, con bordes afilados donde se conectaba con otros eslabones. Los dejó caer en los surcos profundos que las orugas de los tanques habían creado en el camino durante los días anteriores, presionándolos en la tierra blanda con el pie mientras simulaba ajustar su zapato. La cadena de una bicicleta está hecha de acero endurecido, diseñada para soportar la tensión constante de transmitir potencia desde los pedales hasta las ruedas. Es sorprendentemente fuerte y resistente, con bordes que pueden ser bastante afilados cuando se separan de la estructura completa de la cadena. Ella había calculado correctamente que si los tanques pasaban por encima de esos eslabones de cadena presionados en la tierra, las orugas de los tanques los recogerían y los llevarían hacia arriba, donde eventualmente quedarían atrapados en los sistemas de tracción complejos que mantenían las orugas moviéndose alrededor de las ruedas dentadas. Era una apuesta larga, una esperanza desesperada, basada en su comprensión de que incluso las máquinas más poderosas pueden ser deshabilitadas por objetos pequeños en los lugares correctos. Dejó caer aproximadamente 20 eslabones de cadena a lo largo de 100 metros de camino, espaciándolos aleatoriamente para que parecieran haber sido perdidos accidentalmente por alguien cuya bicicleta se había desarmado. Luego continuó pedaleando como si nada hubiera pasado, salió del área del bosque y se dirigió de regreso a su casa. Una hora después, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el bosque y los comandantes alemanes dieron la orden de moverse hacia las playas donde las tropas aliadas estaban desembarcando bajo fuego intenso, los 50 tanques arrancaron sus motores con un rugido ensordecedor que asustó a los pájaros de los árboles. Comenzaron a salir del claro en columna, siguiendo el camino estrecho del bosque, que era la única ruta viable para vehículos tan grandes y pesados, hacia las carreteras principales. Los primeros tanques pasaron sobre los eslabones de cadena sin incidentes aparentes. Sus orugas masivas simplemente los recogieron y los llevaron consigo. Pero después de avanzar entre 500 metros y 1 kilómetro, dependiendo de cuántos eslabones cada tanque había recogido y dónde exactamente habían quedado atrapados en la maquinaria,
Los tanques comenzaron a experimentar problemas mecánicos. Las orugas de un tanque son sistemas increíblemente precisos a pesar de su apariencia bruta y simple. Consisten en docenas de eslabones metálicos conectados que se mueven alrededor de un conjunto de ruedas dentadas impulsadas por el motor. Para que funcionen correctamente, cada parte debe moverse suavemente, sin obstrucciones. Cuando los eslabones de la cadena de bicicleta quedaron atrapados entre las ruedas dentadas y las orugas, comenzaron a causar fricciones irregulares, desalineaciones y eventualmente daños en los dientes de las ruedas. Los conductores de tanques notaron primero que las orugas no se movían tan suavemente como deberían. Había vibraciones extrañas, sonidos metálicos rasposos que no deberían estar allí. Algunos intentaron ignorarlo y continuar, pero los problemas solo empeoraban. Las orugas comenzaron a patinar, a salirse de las ruedas, a trabarse completamente. Uno tras otro, los tanques se vieron obligados a detenerse en el camino estrecho del bosque mientras sus tripulaciones intentaban diagnosticar el problema. Los mecánicos alemanes, inicialmente desconcertados por los fallos simultáneos de tantos vehículos, comenzaron a inspeccionar las orugas y descubrieron los eslabones de cadena de bicicleta atascados profundamente en los mecanismos de tracción. Algunos estaban tan incrustados que requerían herramientas especiales para extraerlos. Otros habían causado daños en los dientes de las ruedas dentadas que requerirían reemplazos completos. El camino del bosque se convirtió rápidamente en un caos de tanques detenidos, técnicos gritando órdenes contradictorias, oficiales furiosos exigiendo explicaciones, y soldados tratando desesperadamente de reparar los vehículos mientras el sonido de la batalla en las playas se hacía cada vez más intenso en la distancia. Los tanques que no habían sido afectados no podían avanzar porque los que estaban adelante bloqueaban el camino estrecho, y no había forma de rodearlos en el bosque denso. La columna completa estaba completamente inmovilizada. Lo que debería haber sido un despliegue de 15 minutos desde el bosque hasta las carreteras principales se convirtió en un desastre logístico de 6 horas. Los alemanes tuvieron que traer equipos de reparación adicionales, vehículos de recuperación, grúas para mover los tanques más gravemente dañados fuera del camino. Algunos tanques tuvieron que ser remolcados de regreso al claro para reparaciones más extensas. Otros fueron reparados parcialmente, pero operaban con capacidad reducida. Para cuando finalmente lograron organizar la columna y ponerla en movimiento nuevamente, ya era media tarde del día D. Las tropas aliadas habían tenido horas cruciales para establecer sus cabezas de playa, traer refuerzos, posicionar artillería defensiva, cavar trincheras y prepararse para los contraataques que sabían que vendrían. Cuando los tanques alemanes finalmente llegaron a las áreas de combate, encontraron posiciones aliadas mucho más fuertes de lo que habrían encontrado si hubieran llegado en las primeras horas de la invasión como estaba planeado.
Los historiadores militares que posteriormente analizaron el día D y los días inmediatamente posteriores han identificado ese retraso de 6 horas en el despliegue de esa columna de tanques específica como uno de los factores que permitió que los desembarcos en Omaha Beach y las áreas circundantes sobrevivieran los primeros días críticos. Si 50 tanques Panthers y Tigers hubieran llegado a las playas mientras las tropas aliadas todavía estaban en el agua o apenas comenzando a subir por los acantilados, el resultado podría haber sido catastrófico. Los tanques alemanes eran superiores a la mayoría de los tanques aliados en términos de blindaje y poder de fuego, y 50 de ellos concentrados contra cabezas de playa vulnerables podrían haber causado bajas masivas y potencialmente forzado una retirada. Pero ese retraso de 6 horas hizo toda la diferencia entre atacar a un enemigo vulnerable y atacar a un enemigo preparado y atrincherado. La mujer que había causado todo esto nunca le contó a nadie lo que había hecho. Regresó a su casa esa mañana. Reparó su cadena de bicicleta usando eslabones de repuesto que tenía guardados y continuó con su vida como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Durante los días siguientes, mientras la batalla por Normandía se intensificaba y las fuerzas aliadas luchaban por expandir sus cabezas de playa contra la feroz resistencia alemana, ella seguía enseñando sus clases, seguía viviendo su rutina diaria, seguía siendo invisible. Los alemanes nunca sospecharon que el fallo mecánico masivo de sus tanques había sido sabotaje deliberado. Asumieron que había sido un accidente extraño. Quizás alguien había perdido una cadena de bicicleta en el camino días antes, y por mala suerte, los tanques la habían recogido. Nunca investigaron más allá de eso. Nunca sospecharon de la maestra tranquila que pasaba en bicicleta cada mañana. Décadas después, cuando los archivos de guerra comenzaron a abrirse y los historiadores empezaron a reconstruir los eventos del día D con mayor detalle, encontraron referencias en los registros alemanes a ese incidente de los 50 tanques retrasados por problemas mecánicos inexplicables. Pero no había ninguna mención de sabotaje, ninguna conexión con la resistencia francesa, ninguna explicación de cómo exactamente tantos tanques habían experimentado fallos casi simultáneos. Fue solo cuando una sobrina de la maestra, limpiando la casa de su tía después de su muerte en 1987, encontró un diario escondido en el fondo de un armario que la verdad finalmente salió a la luz. En las páginas amarillentas de ese diario, escritas en tinta descolorida,
La maestra había documentado lo que había hecho aquella mañana de junio, no por orgullo, ni para presumir, sino simplemente porque sentía que alguien debería saber que una persona común, con recursos mínimos y mucho miedo, había logrado hacer algo significativo en un momento en que cada minuto contaba. Su historia es un recordatorio poderoso de que los actos heroicos no siempre involucran armas o uniformes o entrenamiento militar. A veces, el heroísmo es una mujer en bicicleta que ve algo que necesita ser detenido y encuentra una manera creativa de hacerlo con los únicos recursos que tiene disponibles. A veces, la diferencia entre la victoria y la derrota no está en los grandes planes estratégicos o en las batallas épicas, sino en los pequeños actos de sabotaje, en las interrupciones menores que se acumulan para crear efectos mayores, en la voluntad de una persona de tomar riesgos enormes sin ninguna garantía de éxito o reconocimiento. Ella arriesgó su vida aquella mañana. Si los alemanes la hubieran descubierto dejando caer esos eslabones de cadena cerca de sus tanques, la habrían ejecutado inmediatamente sin juicio. Pero ella decidió que el riesgo valía la pena si podía salvar vidas aliadas, si podía hacer aunque fuera una pequeña contribución para liberar su país de la ocupación. Hoy en día, hay un pequeño monumento en el pueblo donde vivió, instalado por el gobierno francés después de que la historia fue verificada a través de registros militares, alemanes y británicos. No es grande ni llamativo, solo una placa simple que dice que una maestra local ayudó a retrasar un contraataque alemán durante el día D, usando su ingenio y coraje. No menciona los detalles específicos de cómo lo hizo, no habla de la cadena de bicicleta ni de los 50 tanques, porque los funcionarios que diseñaron el monumento nunca tuvieron acceso al diario completo. Pero para aquellos que conocen la historia completa, ese monumento representa algo más grande que un acto individual de sabotaje. Representa las innumerables contribuciones anónimas de civiles comunes que encontraron formas de resistir, de luchar, de hacer diferencia durante la ocupación. Representa el hecho de que la historia militar no se trata solo de generales y soldados, sino también de maestras en bicicletas, de granjeros que esconden pilotos derribados, de panaderos que pasan mensajes secretos, de niños que actúan como mensajeros para la resistencia. En las colinas brumosas del norte de Francia, donde los bosques densos ocultaban caminos antiguos y senderos olvidados,
vivía una mujer cuyo nombre la historia casi borró por completo, pero cuya acción en una mañana de junio de 1944 cambió el resultado de una batalla crucial y salvó cientos de vidas aliadas. Tenía 34 años. Era maestra de escuela en un pequeño pueblo cerca de Caen, y durante 4 años había vivido bajo la ocupación alemana con la misma dignidad silenciosa que caracterizaba a tantos franceses que se negaban a colaborar, pero que tampoco tenían los medios para resistir abiertamente. Cada día caminaba por las calles adoquinadas de su pueblo, saludaba cortésmente a los soldados alemanes que patrullaban las esquinas, enseñaba a sus estudiantes las lecciones aprobadas por las autoridades de ocupación, y regresaba a su pequeña casa al final de la tarde como si nada hubiera cambiado desde antes de la guerra. Pero todo había cambiado y ella estaba a punto de demostrarlo de una manera que nadie, ni siquiera ella misma, podría haber imaginado. Era el 5 de junio de 1944, y los rumores de una invasión aliada inminente habían estado circulando durante semanas entre la población civil. Los alemanes habían intensificado sus patrullas, habían establecido nuevos puntos de control en todas las carreteras principales y habían comenzado a mover grandes cantidades de equipo militar hacia la costa. Esa tarde, mientras regresaba a casa en su bicicleta después de terminar sus clases, notó algo inusual en el camino que atravesaba el bosque cerca de su pueblo. Había marcas frescas de orugas de tanques en el camino de tierra, docenas de ellas, todas dirigiéndose hacia un claro oculto entre los árboles, donde nunca antes había visto actividad militar significativa. Su curiosidad natural como maestra, combinada con 4 años de vivir bajo ocupación que le habían enseñado a observar todo cuidadosamente, la llevó a detenerse y explorar un poco más. Empujando su bicicleta por un sendero estrecho entre los árboles, se acercó lo suficiente para ver lo que los alemanes habían escondido allí, y lo que vio la dejó sin aliento. 50 tanques alemanes, principalmente Panthers y Tigers, los modelos más avanzados y temibles del arsenal alemán, estaban camuflados cuidadosamente bajo redes de camuflaje y ramas de árboles en ese claro del bosque. Había soldados por todas partes, técnicos trabajando en los motores, oficiales estudiando mapas bajo carpas improvisadas, camiones cisterna reabasteciendo los tanques con combustible. Era obviamente una fuerza de contraataque importante, posicionada estratégicamente para responder a cualquier desembarco aliado en las playas cercanas.
Ella sabía por las conversaciones que había escuchado en el pueblo que los alemanes esperaban que los aliados intentaran un desembarco en algún lugar de la costa de Normandía, y esta concentración masiva de poder blindado era claramente parte del plan alemán para rechazar esa invasión antes de que pudiera establecerse firmemente. Si estos 50 tanques llegaban a las playas en las primeras horas de una invasión, podrían masacrar a los soldados aliados mientras intentaban salir de las embarcaciones de desembarco. Podrían destruir las cabezas de playa antes de que pudieran consolidarse, podrían convertir toda la operación en un desastre sangriento. Retrocedió silenciosamente antes de que los guardias alemanes la notaran. Subió a su bicicleta y pedaleó de regreso al pueblo con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho. Sabía que tenía que hacer algo con esta información. Pero, ¿qué? No tenía conexiones con la resistencia francesa. No sabía cómo contactar a los aliados. No tenía radio ni manera de enviar un mensaje. Incluso si intentara contarle a alguien en el pueblo, ¿quién le creería? Y más importante, ¿cómo podría alguien transmitir esa información a los aliados antes de que fuera demasiado tarde? Pasó toda la noche despierta en su pequeña casa, mirando el techo, pensando, planificando, descartando ideas que parecían imposibles o demasiado peligrosas. Hacia las 3 de la madrugada, escuchó el sonido distante de aviones, muchos aviones, más de los que había escuchado en toda la guerra. La invasión había comenzado, y esos 50 tanques estarían en camino hacia las playas en cuestión de horas, quizás minutos. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea tan simple, tan ridículamente básica, que casi se rió de sí misma por pensar que podría funcionar. Pero era la única idea que tenía, la única cosa que podía hacer con los recursos que tenía disponibles. Se vistió rápidamente, agarró su bicicleta y antes del amanecer estaba de vuelta en el camino del bosque, pedaleando en la oscuridad hacia donde sabía que estaban escondidos los tanques. Los soldados alemanes estaban ocupados preparándose para partir, cargando municiones finales, haciendo verificaciones de último minuto en los sistemas mecánicos, recibiendo órdenes de sus oficiales. Nadie prestó mucha atención a una mujer local en bicicleta que pasaba por el camino cercano, probablemente dirigiéndose a trabajar temprano o a buscar alimentos en una granja vecina. Era una escena común, tan común que era invisible. Lo que hizo a continuación requirió un coraje extraordinario y una comprensión intuitiva de cómo funcionaban las máquinas que pocos hubieran tenido. Mientras pasaba cerca del claro, aparentemente sin prestarle atención a los tanques, comenzó a dejar caer pequeños trozos de la cadena de su bicicleta en el camino de tierra que los tanques tendrían que usar para salir del bosque. No era la cadena completa,
sino eslabones individuales que había estado removiendo cuidadosamente durante su viaje hacia allí, trabajando la cadena con las manos mientras pedaleaba, aflojando los pines que mantenían los eslabones juntos. Cada eslabón que dejaba caer era un pequeño trozo de metal, de quizás 5 centímetros de largo, con bordes afilados donde se conectaba con otros eslabones. Los dejó caer en los surcos profundos que las orugas de los tanques habían creado en el camino durante los días anteriores, presionándolos en la tierra blanda con el pie mientras simulaba ajustar su zapato. La cadena de una bicicleta está hecha de acero endurecido, diseñada para soportar la tensión constante de transmitir potencia desde los pedales hasta las ruedas. Es sorprendentemente fuerte y resistente, con bordes que pueden ser bastante afilados cuando se separan de la estructura completa de la cadena. Ella había calculado correctamente que si los tanques pasaban por encima de esos eslabones de cadena presionados en la tierra, las orugas de los tanques los recogerían y los llevarían hacia arriba, donde eventualmente quedarían atrapados en los sistemas de tracción complejos que mantenían las orugas moviéndose alrededor de las ruedas dentadas. Era una apuesta larga, una esperanza desesperada, basada en su comprensión de que incluso las máquinas más poderosas pueden ser deshabilitadas por objetos pequeños en los lugares correctos. Dejó caer aproximadamente 20 eslabones de cadena a lo largo de 100 metros de camino, espaciándolos aleatoriamente para que parecieran haber sido perdidos accidentalmente por alguien cuya bicicleta se había desarmado. Luego continuó pedaleando como si nada hubiera pasado, salió del área del bosque y se dirigió de regreso a su casa. Una hora después, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el bosque y los comandantes alemanes dieron la orden de moverse hacia las playas donde las tropas aliadas estaban desembarcando bajo fuego intenso, los 50 tanques arrancaron sus motores con un rugido ensordecedor que asustó a los pájaros de los árboles. Comenzaron a salir del claro en columna, siguiendo el camino estrecho del bosque, que era la única ruta viable para vehículos tan grandes y pesados, hacia las carreteras principales. Los primeros tanques pasaron sobre los eslabones de cadena sin incidentes aparentes. Sus orugas masivas simplemente los recogieron y los llevaron consigo. Pero después de avanzar entre 500 metros y 1 kilómetro, dependiendo de cuántos eslabones cada tanque había recogido y dónde exactamente habían quedado atrapados en la maquinaria, los tanques comenzaron a experimentar problemas mecánicos. Las orugas de un tanque son sistemas increíblemente precisos a pesar de su apariencia bruta y simple.
Consisten en docenas de eslabones metálicos conectados que se mueven alrededor de un conjunto de ruedas dentadas impulsadas por el motor. Para que funcionen correctamente, cada parte debe moverse suavemente, sin obstrucciones. Cuando los eslabones de la cadena de bicicleta quedaron atrapados entre las ruedas dentadas y las orugas, comenzaron a causar fricciones irregulares, desalineaciones y eventualmente daños en los dientes de las ruedas. Los conductores de tanques notaron primero que las orugas no se movían tan suavemente como deberían. Había vibraciones extrañas, sonidos metálicos rasposos que no deberían estar allí. Algunos intentaron ignorarlo y continuar, pero los problemas solo empeoraban. Las orugas comenzaron a patinar, a salirse de las ruedas, a trabarse completamente. Uno tras otro, los tanques se vieron obligados a detenerse en el camino estrecho del bosque mientras sus tripulaciones intentaban diagnosticar el problema. Los mecánicos alemanes, inicialmente desconcertados por los fallos simultáneos de tantos vehículos, comenzaron a inspeccionar las orugas y descubrieron los eslabones de cadena de bicicleta atascados profundamente en los mecanismos de tracción. Algunos estaban tan incrustados que requerían herramientas especiales para extraerlos. Otros habían causado daños en los dientes de las ruedas dentadas que requerirían reemplazos completos. El camino del bosque se convirtió rápidamente en un caos de tanques detenidos, técnicos gritando órdenes contradictorias, oficiales furiosos exigiendo explicaciones, y soldados tratando desesperadamente de reparar los vehículos mientras el sonido de la batalla en las playas se hacía cada vez más intenso en la distancia. Los tanques que no habían sido afectados no podían avanzar porque los que estaban adelante bloqueaban el camino estrecho, y no había forma de rodearlos en el bosque denso. La columna completa estaba completamente inmovilizada. Lo que debería haber sido un despliegue de 15 minutos desde el bosque hasta las carreteras principales se convirtió en un desastre logístico de 6 horas. Los alemanes tuvieron que traer equipos de reparación adicionales, vehículos de recuperación, grúas para mover los tanques más gravemente dañados fuera del camino. Algunos tanques tuvieron que ser remolcados de regreso al claro para reparaciones más extensas. Otros fueron reparados parcialmente, pero operaban con capacidad reducida. Para cuando finalmente lograron organizar la columna y ponerla en movimiento nuevamente, ya era media tarde del día D. Las tropas aliadas habían tenido horas cruciales para establecer sus cabezas de playa, traer refuerzos, posicionar artillería defensiva, cavar trincheras y prepararse para los contraataques que sabían que vendrían. Cuando los tanques alemanes finalmente llegaron a las áreas de combate, encontraron posiciones aliadas mucho más fuertes de lo que habrían encontrado si hubieran llegado en las primeras horas de la invasión como estaba planeado.
Los historiadores militares que posteriormente analizaron el día D y los días inmediatamente posteriores han identificado ese retraso de 6 horas en el despliegue de esa columna de tanques específica como uno de los factores que permitió que los desembarcos en Omaha Beach y las áreas circundantes sobrevivieran los primeros días críticos. Si 50 tanques Panthers y Tigers hubieran llegado a las playas mientras las tropas aliadas todavía estaban en el agua o apenas comenzando a subir por los acantilados, el resultado podría haber sido catastrófico. Los tanques alemanes eran superiores a la mayoría de los tanques aliados en términos de blindaje y poder de fuego, y 50 de ellos concentrados contra cabezas de playa vulnerables podrían haber causado bajas masivas y potencialmente forzado una retirada. Pero ese retraso de 6 horas hizo toda la diferencia entre atacar a un enemigo vulnerable y atacar a un enemigo preparado y atrincherado. La mujer que había causado todo esto nunca le contó a nadie lo que había hecho. Regresó a su casa esa mañana. Reparó su cadena de bicicleta usando eslabones de repuesto que tenía guardados y continuó con su vida como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Durante los días siguientes, mientras la batalla por Normandía se intensificaba y las fuerzas aliadas luchaban por expandir sus cabezas de playa contra la feroz resistencia alemana, ella seguía enseñando sus clases, seguía viviendo su rutina diaria, seguía siendo invisible. Los alemanes nunca sospecharon que el fallo mecánico masivo de sus tanques había sido sabotaje deliberado. Asumieron que había sido un accidente extraño. Quizás alguien había perdido una cadena de bicicleta en el camino días antes, y por mala suerte, los tanques la habían recogido. Nunca investigaron más allá de eso. Nunca sospecharon de la maestra tranquila que pasaba en bicicleta cada mañana. Décadas después, cuando los archivos de guerra comenzaron a abrirse y los historiadores empezaron a reconstruir los eventos del día D con mayor detalle, encontraron referencias en los registros alemanes a ese incidente de los 50 tanques retrasados por problemas mecánicos inexplicables. Pero no había ninguna mención de sabotaje, ninguna conexión con la resistencia francesa, ninguna explicación de cómo exactamente tantos tanques habían experimentado fallos casi simultáneos. Fue solo cuando una sobrina de la maestra, limpiando la casa de su tía después de su muerte en 1987, encontró un diario escondido en el fondo de un armario que la verdad finalmente salió a la luz. En las páginas amarillentas de ese diario, escritas en tinta descolorida,
La maestra había documentado lo que había hecho aquella mañana de junio, no por orgullo, ni para presumir, sino simplemente porque sentía que alguien debería saber que una persona común, con recursos mínimos y mucho miedo, había logrado hacer algo significativo en un momento en que cada minuto contaba. Su historia es un recordatorio poderoso de que los actos heroicos no siempre involucran armas o uniformes o entrenamiento militar. A veces, el heroísmo es una mujer en bicicleta que ve algo que necesita ser detenido y encuentra una manera creativa de hacerlo con los únicos recursos que tiene disponibles. A veces, la diferencia entre la victoria y la derrota no está en los grandes planes estratégicos o en las batallas épicas, sino en los pequeños actos de sabotaje, en las interrupciones menores que se acumulan para crear efectos mayores, en la voluntad de una persona de tomar riesgos enormes sin ninguna garantía de éxito o reconocimiento. Ella arriesgó su vida aquella mañana. Si los alemanes la hubieran descubierto dejando caer esos eslabones de cadena cerca de sus tanques, la habrían ejecutado inmediatamente sin juicio. Pero ella decidió que el riesgo valía la pena si podía salvar vidas aliadas, si podía hacer aunque fuera una pequeña contribución para liberar su país de la ocupación. Hoy en día, hay un pequeño monumento en el pueblo donde vivió, instalado por el gobierno francés después de que la historia fue verificada a través de registros militares, alemanes y británicos. No es grande ni llamativo, solo una placa simple que dice que una maestra local ayudó a retrasar un contraataque alemán durante el día D, usando su ingenio y coraje. No menciona los detalles específicos de cómo lo hizo, no habla de la cadena de bicicleta ni de los 50 tanques, porque los funcionarios que diseñaron el monumento nunca tuvieron acceso al diario completo. Pero para aquellos que conocen la historia completa, ese monumento representa algo más grande que un acto individual de sabotaje. Representa las innumerables contribuciones anónimas de civiles comunes que encontraron formas de resistir, de luchar, de hacer diferencia durante la ocupación. Representa el hecho de que la historia militar no se trata solo de generales y soldados, sino también de maestras en bicicletas, de granjeros que esconden pilotos derribados, de panaderos que pasan mensajes secretos, de niños que actúan como mensajeros para la resistencia,